Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 1, donde dice: Pues que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Enlazando nuevamente con el antecedente, el apóstol Pedro vuelve a referirse aquí a Cristo en su sufrimiento. Note que la conjunción consecutiva, puesto que por consiguiente, entonces da a entender que lo que sigue es la consecuencia de lo que ya dijo anteriormente. El sufrimiento de Jesús tuvo lugar en el cuerpo, aquí expresado con el sustantivo carne, para referirse a la parte material de su naturaleza humana. Los sufrimientos del Salvador fueron de una enorme intensidad, ya que el Señor se manifestó como siervo de Dios, presentado de ese modo en la profecía. En Isaías capítulo 52, versículo 13, donde dice: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y enaltado y será puesto muy en alto. Y note que esa verdad es también confirmada en el Nuevo Testamento. En Filipenses capítulo 2 y los versículos 6 al 8, donde dice: El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obra de salvación está marcada por la aflicción de su alma. Isaías capítulo 53, versículo 11. Y también nos dice en Hebreos capítulo 12 y versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y note que esa obra necesariamente tuvo que haber sido hecha desde la condición de siervo, a quien Dios envía para que ejecutara la salvación muriendo en la cruz. Sin embargo, durante toda su vida los sufrimientos fueron nota destacable continuamente, ya que pasó por la experiencia de la tentación, para que pueda socorrer ahora a todos los que son tentados, y hecho semejante en todo a los hombres salvo en el pecado, comprende también el sufrimiento y la tentación. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice: Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Los sufrimientos fueron experimentados en su naturaleza humana. Por tanto, a causa de la santidad de su carácter, tomaron una dimensión insuperable para el hombre hasta el punto de ser tratado como sacrificio expiatorio por el pecado. Dando su vida, el apóstol Pablo enseña que fue hecho pecado, tratado como debiera serlo el pecador. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 21 dice: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. La realidad del pecado, sus manifestaciones y también consecuencias tuvieron que haber producido un intenso sufrimiento a causa de su santidad absoluta. A esto se le añaden los sufrimientos a causa de su compasión.
ya que Cristo es la suprema expresión del Padre. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 18. Por consiguiente, la compasión forma parte del amor y de la gracia de Dios. El Salmo 103, versículo 13 dice: Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Los milagros de santidad y restauración era expresión de su compasión. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 16 y 17 dice: Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. A esos sufrimientos hace referencia también la profecía en Isaías capítulo 53, la cuarta parte, cuando dice: Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El Señor sentía profunda compasión por la situación de los hombres. El Evangelio de Marcos capítulo 6, versículo 34 dice: Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Sufrió también a causa de su presciencia, ya que la cruz era de anticipo conocimiento del Señor, y por tanto continuamente predijo aspectos generales y particulares de su muerte, como por ejemplo en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 21, donde dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales, sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Los sufrimientos de la pasión son inconmensurables para nosotros. La agonía de Getsemaní en oración, rodeada de gran clamor y lágrimas, expresa aquí una intensidad de sufrimiento que no puede ser comprendida porque su dimensión excede al pensamiento del humano, ya que esa agonía se produjo en la carne, esto es, por medio de su humanidad, que es la naturaleza asumida desde la concepción. El Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 14, nos dice: Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Su alma humana fue conmovida y una tristeza mortal le invadió. Mateo capítulo 26, los versículos 36 y 37 dice: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Nótese que su naturaleza humana, a causa de la limitación asumida, estaba revestida de debilidad. En la comparecencia ante los perversos en la casa del sumo sacerdote, Cristo fue objeto de burla y golpeado con saña. Marcos capítulo 14, versículo 65 dice: Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: Profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. También fue insultado cuando solo merecía palabras de gratitud por el bien que había hecho. Pero no es preciso un análisis en profundidad para introducirse en la intensidad de los sufrimientos de la
flagelación que señala en el Evangelio de Juan, capítulo 19, y los versículos 1 al 5. Uno de los tormentos más crueles en el entorno de la crucifixión, como por ejemplo, ¿qué decir de la corona de espinas? Juan capítulo 19, versículo 2 dice: y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. El resultado de ese sufrimiento permitió a Pilato presentarlo a la turba con aquellas palabras: «He aquí el hombre». Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 5. La cruz le hizo experimentar el horroroso tiempo en uno de los más tremendos tormentos imaginados por el hombre, una agonía que se extendía a lo largo de muchas horas, ya que la sed, en la descripción del Salmo, hizo que su lengua se pegase al paladar. Y ciertamente Pedro no podía encontrar una referencia mejor para establecer la dimensión del pensamiento que los creyentes deben de tener ante la tribulación o el sufrimiento, por intenso que éste sea. Así pues, el apóstol demanda de los creyentes que se armen con ese pensamiento. El verbo está en auristo, de imperativo en forma ingresiva, para asentar la demanda en la metáfora de equiparse, armar la mente, con una determinada estructura, modo de armadura para defenderse de un pensamiento equivocado. La misma forma de pensamiento de Jesús, su mismo sentir, debe condicionar el del creyente ante la experiencia del sufrimiento, pero no solo al hecho en sí sensible de sufrir, sino a la disposición que el Señor tuvo de llegar hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Ya que fue quien vino en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. Romanos capítulo 8, versículo 3. También sufrió para hacer posible la salvación del pecador. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Los padecimientos del Señor fueron a causa del pecado, y el creyente debe de asumir también la idea de sufrir por el testimonio del Evangelio y el compromiso con Cristo, padeciendo por ello la oposición y confrontación del mundo en pecado. De otro modo, asumir la idea de padecer siendo inocente, como señala el capítulo 3 y versículo 17. La base de ese modo de pensar está en las palabras que cierran el versículo, que dice: pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El sufrimiento de Jesús alcanzó en la entrega de su vida la victoria contra el pecado y la muerte. Aquella operación de gracia acabó con la tiranía que el pecado establecía sobre todos los hombres, de los que quienes han creído quedaron libres. Por tanto, el sufrimiento por causa del pecado evidencia la ruptura del creyente con el pecado. Cristo fue rechazado por su santidad al manifestarse en una vida contraria al mundo. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La consecuencia natural de la identificación con Cristo traerá para cada creyente la misma experiencia, porque la vida de cada salvo es la vida de Cristo en él, como señala Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Ya que lo ocurrido con el Señor, ocurrirá también con los que son suyos. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 20, dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si
han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. La consecuencia de la identificación con la muerte de Cristo son bien concretas, ya que el pecado ha dejado de ejercer poder opresor y esclavizador sobre el salvo. También se produce una triple acción en esa identificación, quedando librado del ayo, como señala Gálatas capítulo 2 versículo 20. También del mundo, Gálatas capítulo 6 versículo 14. Y también de la carne, capítulo 5 versículo 24 de Gálatas. La práctica del pecado es ya impensable para un creyente. La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Para entender el sentido del texto, Pedro está diciendo a los lectores algo así como: haceos la idea de que habéis muerto con Cristo. Y eso tiene unas consecuencias naturales en la vida, como en la santidad práctica. El que ha muerto con Cristo debe corresponder a esa situación, espiritualmente hablando, con una vida de renuncia al pecado. Continuará con el versículo 2, donde dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El pensamiento mencionado en el texto anterior, que debe armar el modo de pensar y por tanto el sentido de vida cristiana, se manifiesta aquí como consecuencia lógica de un cambio de orientación, ya que el creyente no gasta su vida en el pecado, sino que vive conforme a Dios. La regeneración conduce a la santidad. Por tanto, todas las formas mundanas de vida propia de los hombres han de serle contrarias y en ese sentido serán rechazadas. Pedro relaciona la vida de los hombres con literalmente, deseos, pasiones, siempre pecaminosas, en los ámbitos del mundo y del pecado. El Espíritu le capacita para vivir en santidad. Cuando dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5 versículo 16. Nótese que se trata de dos cosas, una de andar en el Espíritu y la otra de no satisfacer los deseos de la carne, sino que la segunda es consecuencia de la primera. Dicho de otro modo, si andáis en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. La manifestación de la conducta de los impíos se detalla bien claramente cuando dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas capítulo 5 y los versículos 19 al 21. Por tanto, el cristiano no practica ni tan siquiera desea la forma de vida de los hombres, porque ha dejado a un lado los esquemas del mundo. Romanos capítulo 12 versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dejada a un lado la corrupción del mundo, vive ahora conforme a la voluntad de Dios. Y alguno se pregunta en ocasiones cuál es la voluntad de Dios para su vida. La respuesta es bien sencilla, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4
y versículo 3, ya que Dios nos llamó a santidad y no a inmoralidad. De otro modo, la vida santa es la voluntad de Dios. El creyente ha sido comprado al precio de la sangre de Cristo y es siervo de Dios para obrar conforme a su voluntad. Romanos capítulo 5 y los versículos 17 y 18 dice: Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Una vida en la corrupción moral del vicio y degradación era la de algunos cristianos antes de su conversión a Cristo, como recuerda el apóstol Pablo, cuando dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los malicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eréis algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 6 y los versículos 9 al 11. Lavados de la corrupción del pecado, puestos aparte por el llamamiento celestial, justificados por Cristo, son regenerados por el Espíritu Santo, de modo que se produce un cambio absoluto en la forma de vivir. Ya que antes, desobedientes por condición natural, sujetos y practicando absolutamente las obras corruptas del pecado, ahora viven, sin embargo, en la voluntad de Dios, que es la santificación. La Escritura da una enorme importancia a todo cuanto tiene que ver con la práctica del pecado, ni importa cuál sea la dimensión o la forma en que ocurra. Todo acto de pecado es desobediencia a Dios y quebrantamiento de su voluntad, ya que no hay pecado de poca importancia y mucho menos pecados sociales aceptables. Cualquier pecado, por pequeño que sea, ha costado la sangre del Hijo de Dios. Cualquier acto pecaminoso, sin confesar, interrumpe la comunión con Dios y tiene consecuencias graves en la vida cristiana, como enseña el escrito a los hebreos: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. No puede dejar tampoco de entenderse que la santidad vincula al creyente en la experiencia de la relación con Dios. La vida del cristiano debe discurrir por sendas santas, esto es, vidas separadas de cuanto es pecaminoso, porque esa es la voluntad de Dios. Para ellos hay una bienaventuranza, cuando dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo capítulo 5 y versículo 8. El compromiso con la voluntad de Dios no es puntual o temporal, sino definitivo, como se lee en el texto griego: el tiempo restante de vida. Así pues, la demanda del apóstol adquiere un alto sentido para el día de hoy, donde la sociedad permisiva y humanista coloca la ética o la moral como algo relativo, cambiante con el tiempo. También es preciso entender que el tiempo actual ya no es el posmodernismo, sino del relativismo, y que se está entrando en el campo de la posverdad,
que expresa el pensamiento filosófico de hoy. De manera que cualquier cosa, incluyendo los principios éticos, son cuestiones relativas que varían en el tiempo y nadie tiene la verdad sobre ellas. Y de ahí que el Señor diga a los cristianos de hoy lo mismo que decía a los de los tiempos de los apóstoles. La voluntad de Dios es vuestra santificación. La vida en la fe discurre siempre por caminos de santidad que separan al creyente del pecado, de modo que se abstiene de las prácticas pecaminosas de la sociedad. El cristiano ha de persistir en la santificación, haciendo de ello un objetivo prioritario. Filipenses capítulo 2 y versículo 12 dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. Es más, todo aquel que practica el pecado gustosamente y vive en la vida propia del sistema corrompido del mundo, está manifestando no haber conocido a Dios, ya que la misma palabra de Dios nos dice en la primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y esta es la enseñanza de Pedro, no conforme a los hombres, sino según la voluntad de Dios. Y voy concluyendo con esto. La moral cristiana trajo dos cosas nuevas al mundo: un nuevo tipo de vida en marcado contraste con la sensualidad que abundaba en todas partes, y también un nuevo conjunto de motivos que ayudaban poderosamente a su realización. Nótese que ambas novedades se presentan en este pasaje que insiste en una vida en la que el espíritu domina a la carne y es dominado por la voluntad de Dios, y que presenta ideas puramente cristianas como si contuvieran los motivos de tal vida. Los hechos de la vida de Cristo y las perspectivas del regreso de Cristo para juzgar al mundo se presentan aquí como la razón para vivir una vida de austera reprensión de la carne, para que podamos hacer la voluntad de Dios. Amigo y amiga oyente, muchas personas desean un camino intermedio entre ser paganos y no someternos a la voluntad de Dios, ya que les gusta poder tener una vida cómoda y de vez en cuando una buena experiencia en el día del juicio. Pero nótese que no existe tal tercer camino. El Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 13, dice: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Sin embargo, la puerta estrecha es Jesús mismo, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, yo puedo acercarte a Jesús, y lo puedo hacer a través de una oración si nunca antes la has hecho, para que tú le aceptes en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, y que puedas entrar por esa puerta, que sí, es estrecha, pero que lleva a la salvación. En cambio, la puerta ancha, cómoda, espaciosa, esa lleva a la perdición. Y esto lo está diciendo Dios, el Creador, el Todopoderoso, te está hablando a ti, a tu corazón, a través de su palabra. Por tanto, no le resistas más y acéptalo en tu corazón. Ora conmigo si nunca antes lo has hecho y di conmigo: Señor Jesús, creo en tu palabra, y como tú muestras en ella, hay dos puertas, una que es ancha
por la cual he estado caminando hasta el día de hoy y que me encaminaba a la perdición. Pero ahora me vuelvo hacia ti en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados y por todos mis delitos, y te acepto como mi Salvador. Gracias te doy en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.